Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. Muy bien. Desde el punto de vista funcional, fisiológico, lo clasificamos en cambio en sistema nervioso somático, autónomo y entérico. Hasta aquí perfecto, muy fácil, ¿no? ¿Tienes clara la forma en la que se integran estos dos sistemas? A la pregunta, por ejemplo, ¿contiene neuronas sensitivas el sistema nervioso autónomo? ¿Sabrías darme la respuesta correcta? Si piensas que te vendría muy bien repasar la anatomía fundamental del sistema nervioso y sobre todo integrarla con la parte funcional, quédate a ver este vídeo que con esta pedazo de pizarra que he preparado voy a hacerte muy fácil lo difícil. Empezamos con lo más sencillo, la anatomía. El sistema nervioso se organiza en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, formado por el cerebro, diencéfalo, tronco del encéfalo y cerebelo. Del tronco del encéfalo partiría la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que es la otra parte estructural del sistema nervioso, está formado por los nervios y los ganglios asociados a esos nervios. ¿Y qué hay en estas estructuras? Pues en estas estructuras tenemos neuronas y tenemos también células de la glía, células acompañantes, que ahora no nos hacen ninguna falta. Vamos a centrarnos en las neuronas. Tenemos principalmente tres tipos de neuronas, ya pensando en la función. Fijaos, estamos con anatomía, pero esta clasificación de las neuronas va a ser funcional. Y es que tenemos neuronas sensitivas, neuronas aferentes, que son las que van a llevar la información desde los receptores sensitivos de todo tipo hacia el sistema nervioso central, médula o encéfalo. Tenemos interneuronas, que son las que están presentes solo en el sistema nervioso central, y tenemos neuronas motoras, que son, digamos, las que sacan la información del sistema nervioso central a través de estos nervios del periférico para ejercer un efecto sobre los órganos efectores, músculo esquelético, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas. Vale, vamos a ponernos aquí. Bueno, vale, entonces, eso lo que ya nos está diciendo es que dentro de esta organización del sistema nervioso central periférico tenemos una división aferente y una división eferente. Entonces, la división aferente, el A es de hacia, es el que está compuesto por ese conjunto de neuronas sensitivas que os decía, que nos traen la información desde receptores sensitivos, como podrían ser estos que he representado aquí, que estarían en la piel. Esa información va a venir en forma de, esto sería como la dendrita grande de una neurona sensitiva, que en el ganglio tiene su cuerpo celular. El cuerpo celular no puede estar ahí en el nervio, tiene que estar en el ganglio, hasta entrar a la médula. Ya estamos en sistema nervioso central. Entonces, aquí esta neurona estaría conectando con una interneurona, por ejemplo, da igual como la pinte, que continuaría llevando la información hasta otras áreas del sistema nervioso central, por ejemplo, la corteza somatosensitiva, para generar una percepción de esta estimulación sensitiva. O a lo mejor esto está conectando con otra interneurona que conecta directamente con una neurona motora para hacer un reflejo. Entonces, esa segunda parte del tipo de neuronas formarían la división eferente, que está formada por neuronas que tienen el cuerpo celular en el sistema nervioso central y cuyos axones van a viajar por estos nervios hasta inervar ¿el qué? Pues los órganos efectores. Aquí lo estoy haciendo sobre músculo, pero esto mismo estaría pasando sobre los tipos de tejidos que regulan las vísceras, los órganos. Entonces esto lo pongo para representar aquí el sistema eferente, la división eferente, el de las neuronas motoras. Y en azulito he puesto las interneuronas que estarían aquí, pero tenemos, por supuesto, interneuronas por la corteza, por los ganglios basales, por todas las áreas del encéfalo que están conectando unas áreas con otras y que están conectando esta parte sensitiva con esta parte motora. Aunque lo haya dibujado aquí a nivel de los nervios raquídeos, esto también estaría en los nervios craneales. Bueno, pues si está clara la clasificación más anatómica, vamos a ver cómo es la clasificación fisiológica, funcional. El sistema nervioso ahora se va a dividir en función de a qué se dedica, de qué órganos, qué partes del cuerpo está regulando. Entonces tenemos sistema nervioso somático, que es el que voy a representar en este lado de la pizarra. Vamos a poner aquí somático. Y que es el sistema nervioso encargado de regular, de activar a los músculos esqueléticos. ¿Vale? Son todo el conjunto de neuronas sensitivas, neuronas motoras, interneuronas, es decir, el conjunto de nervios, de ganglios, de áreas del sistema nervioso central
que van a controlar al músculo esquelético, es decir, movimiento del cuerpo o funciones como la respiración. Y el sistema nervioso autónomo, que vamos a representar a este lado, vamos a poner aquí autónomo, el autónomo, que también llaman involuntario y que es el que está regulando las funciones más viscerales. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de los tejidos que son los tejidos glandulares, las glándulas tanto endocrinas como exocrinas, el músculo cardíaco y el músculo liso, que es el que está regulando las funciones de todo el sistema digestivo, de las vías aéreas, de la dilatación o contracción de las pupilas, bueno, todos los órganos controlados por músculo liso. También tendríamos una regulación sobre el sistema adiposo. Vale, entonces a la pregunta de ¿el sistema nervioso autónomo también tiene neuronas sensitivas, neuronas motoras, interneuronas? Claro, neuronas motoras es muy obvio y es muy evidente. Estas neuronas motoras también van a salir del sistema nervioso central para inervar los diferentes órganos. Aquí la diferencia es que no hay una única neurona. Me explico, no es una única neurona, no una única neurona inerva un músculo, como todo el músculo, pero cada fibra muscular está siendo inervada por una neurona, que tiene el cuerpo celular en la médula y su axón recorre todo el nervio, y esta misma neurona es la que inerva el músculo. En el caso del sistema nervioso autónomo, a recordar que esto lo tenéis en otros vídeos que os adjunto aquí, está formado por dos neuronas, de manera que aquí tendría otra neurona motora, que esta sí que sería la que inervaría los órganos efectores. Esto está pasando en un ganglio y esto saldría por un nervio. Ojo, porque este ganglio no es el mismo que este ganglio y por eso os he puesto aquí este dibujo ampliado de la médula espinal con sus raíces dorsales y ventrales, con los ganglios sensitivos y los ganglios del autónomo que ahora os voy a explicar. Pero de momento la diferencia que estamos viendo es sí que hay neuronas motoras, por supuesto, que conectan sistema nervioso central, también tendríamos las que salgan de aquí, con los órganos efectores, con la diferencia de que ahora hay dos neuronas en ese recorrido de activación de los órganos efectores. ¿Hay neuronas sensitivas? Pues también hay neuronas sensitivas, que esto es una de las confusiones. Hay neuronas sensitivas, pues imaginaos, por ejemplo, inervando el músculo liso del intestino o del estómago. Y estas neuronas sensitivas también vendrán por determinados nervios, entrarán, harán cuerpo celular en un ganglio de los sensitivos, es decir, de estos de aquí, harán sinapsis en la médula con otras interneuronas, perdón, como es interneurona la voy a poner en azul para que mantengamos nuestros códigos de colores, con una interneurona y conectará con una zona del sistema nervioso central o podrá provocar un reflejo y en ese caso esta interneurona estará activando a su vez a un músculo, a una neurona motora que tendrá una función sobre ese músculo. Aquí hemos representado neurona sensitiva, neurona motora, interneurona, igual que habíamos hecho con el sistema nervioso somático. Lo que ocurre es que en el sistema nervioso autónomo nos vamos a encontrar con que hay receptores sensitivos que están alojados ya en el centro de integración, es decir, en el sistema nervioso central, en concreto en el hipotálamo. Entonces ya tengo los receptores en el hipotálamo y entonces ahí se va a mandar la información directamente a esas neuronas del hipotálamo que van a generar ya la activación de una respuesta a través de neuronas motoras o de hormonas. Bueno, y luego tendríamos el sistema nervioso entérico, que aquí no lo voy a dibujar, pero ¿de qué está formado el sistema nervioso entérico? Es el conjunto de neuronas tanto sensitivas como interneuronas como motoras, siempre tengo que tener estos tres tipos de neuronas, pero integradas todas en el sistema digestivo. Es cierto que como este sistema digestivo está en contacto con el sistema nervioso autónomo, esto quiere decir con las neuronas procedentes de los centros de integración que ahora repasaremos del sistema nervioso autónomo, lo están regulando, tanto es así que algunas de las neuronas motoras que se encuentran ya en el sistema digestivo proceden del sistema nervioso autónomo, son parte del autónomo, pues en muchos libros de fisiología todavía se reconoce el sistema nervioso entérico como dentro del autónomo. Entonces, hasta ahora, ¿en qué se diferencian estos dos sistemas? En los órganos efectores sobre los que actúan, músculo esquelético o todo lo demás. ¿Y en qué se parecen? Pues que en ambos casos estamos utilizando sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, que es por donde van a viajar las neuronas sensitivas y motoras en ambos casos,
y el sistema nervioso central, que es donde se encuentran las interneuronas para conectar las anteriores y para conectarlos pues, con los centros de integración donde se están generando las respuestas que tenemos que dar sobre los órganos a través de esas neuronas motoras. ¿Vale? Entonces, de momento solamente los estamos diferenciando en la función. Bueno, y en que la división eferente en el sistema nervioso somático está formado por una sola neurona, el conjunto de muchas neuronas, pero que es una directa desde la médula o desde el tronco del encéfalo. ¿Vale? Si fuese nervios craneales que van a inervar musculatura de la cara, pues desde el tronco del encéfalo hasta los músculos de la cara. Y en el autónomo es a través de dos neuronas que conectan en un ganglio. ¿Y cómo funciona este centro de integración en cada uno de los sistemas? Centro de integración, que es sistema nervioso central sí o sí, es el que está recibiendo la información sensitiva y activando o inactivando a las neuronas motoras para generar una respuesta. ¿Vale? Eso es un centro de integración. Y es tanto la médula espinal como el del encéfalo. Entonces, si estamos hablando de sistema nervioso somático, estamos hablando de control del movimiento de los músculos esqueléticos. Ese control puede ser encefálico, puede ser un control motor encefálico o puede ser a partir de la médula espinal, entonces es un reflejo. Si el control es encefálico, pues vamos a tener interneuronas que van a salir directamente de la corteza motora primaria. Y entonces eso sería, podría haber neuronas que viajen desde aquí tendríamos el cuerpo celular, y su axón iría por la sustancia blanca, bajaría por la sustancia blanca y a la altura de la médula en la que esté el nervio por el que tiene que salir la neurona motora para inervar el músculo X, pues no es lo mismo si es un músculo de la pierna o un músculo del brazo, no nos vamos a meter en los tipos de nervios, pero ahí hará sinapsis con esta neurona que yo he pintado aquí en verde, ¿vale? Si es esta tendría que bajar por aquí y aquí hará sinapsis con nuestra motoneurona verde, que ya es la que inerva el músculo. ¿Veis? El control viene desde la corteza motora primaria. Pero también podría ser que lo estuviésemos controlando desde el núcleo rojo que está en el mesencéfalo. Y entonces esa neurona vendría desde el núcleo rojo. O puede ser que lo estemos controlando desde el tronco del encéfalo, donde voy a controlar, por ejemplo, los músculos antigravitatorios, ¿vale? Por ejemplo, entonces, dependiendo de qué estructura del encéfalo vaya a regular el movimiento de determinado músculo, se nos va a activar una zona u otra. De ahí saldrán las neuronas motoras, insisto, que van a hacer sinapsis sobre la neurona motora que, bueno, es que les llaman neuronas motoras, pero son interneuronas, porque están dentro del sistema nervioso central. Entonces serían las interneuronas que bajan la información hasta la neurona motora que va a inervar el músculo esquelético. Fijaos que aquí luego todo es más complejo, esto lo tenemos explicado en los vídeos que tienen que ver con regulación del movimiento, porque el encéfalo está también regulando, los ganglios basales a su vez están regulando a la corteza y así están modulando la respuesta. En eso ahora no nos vamos a meter, pero esto sería el control encefálico de esta respuesta motora. Si en cambio es a través de un reflejo, eso ya lo podemos poner aquí. Tendríamos la información sensitiva, imaginaos que procede de aquí, de un receptor de la piel, un receptor para el dolor, ¿no? Lo voy a volver a dibujar aquí, tengo una terminación nerviosa libre, su axón estaría entrando por el ramo dorsal de un nervio raquídeo, estaría entrando por aquí, aquí tendríamos el cuerpo celular de esta neurona sensitiva, y esta neurona sensitiva, fijaos, las neuronas sensitivas entran por la parte de atrás, por la parte dorsal de la médula, llegaría hasta la materia gris. Y aquí en la materia gris, ahora lo podemos poner en grande, va a hacer sinapsis, por ejemplo, con una interneurona. Así, una interneurona. Y esta interneurona es la que haría sinapsis con una neurona motora que sacaría su axón por esta rama ventral y que sería la que inervaría este músculo esquelético que os he pintado yo aquí. ¿Vale? Este sería un poco el sistema. Puede ser a través de una interneurona, podríamos, si estamos en un reflejo, podríamos estar haciendo interacción directa, ¿vale? Puede ser un reflejo monosináptico, ahora no vamos a entrar. Si así, si la conexión, fijaos, ¿dónde están las interneuronas? ¿Dónde se están dando las sinapsis? En la sustancia gris, que es esta parte interna de la médula espinal. Bueno, aquí lo he dibujado como que se están dividiendo en realidad. Esta neurona motora estaría utilizando el mismo nervio, y aquí lo que pondríamos sería una neurona sensitiva que proceda de una región anexa, o sea, esto sería otra neurona sensitiva
¿vale? El que tenga un destino u otro va a depender de la región del cuerpo, pero quedaros con la idea de que el mismo nervio conduce tanto neuronas sensitivas como neuronas motoras. Que si es un reflejo se queda así la cosa, pero si esto estaba controlado a nivel encefálico, como os estaba diciendo antes, pues tendríamos que poner aquí, bajarían axones de interneuronas, que son las que están conectando con estas neuronas motoras primarias, ¿vale? Esto sería una regulación, explicado así muy por encima, pero para que quede claro que tenemos ambos tipos de divisiones, aferentes y eferentes en el sistema nervioso somático. ¿Cómo funcionaría esto en el sistema nervioso autónomo? Por cierto, el que esté a un lado o a otro no quiere decir que la médula esté dividida y que un lado de la médula se dedique al somático y otro al autónomo, ¿vale? Para nada. O sea, la lateralidad tiene que ver con la parte de mi cuerpo a la que están inervando. Entonces, vamos con el autónomo. De la misma manera, tendríamos información sensitiva, por ejemplo, aquí vamos a poner una neurona sensitiva que penetra en la médula y va a ir por la raíz dorsal también. Aquí voy a tener el cuerpo celular de esta neurona sensitiva, que me va a llevar la información hasta la médula. Pues esa neurona sensitiva puede proceder pues de las vísceras, me está mandando información del diámetro del estómago, por ejemplo. De nuevo en la médula, pues puede hacer interacción, puede hacer sinapsis con interneuronas y estas van a hacer sinapsis con neuronas motoras, ¿vale? Con neuronas motoras que van a sacar sus axones por la raíz ventral de estos nervios raquídeos, pero que en este caso va a llegar hasta un ganglio. Los ganglios de la cadena del simpático, ¿vale? Son los ganglios paravertebrales, aunque también podría llegar, en otro caso podríamos llegar hasta los ganglios colaterales o prevertebrales, en función también del órgano que vamos a inervar. Y aquí haría sinapsis con una, la voy a poner en naranja, por ejemplo, con una segunda neurona motora, esta es la posganglionar, cuyo axón saldría ya pues, por el nervio correspondiente para inervar cualquiera de los órganos efectores. O si fuese aquí, pues esta saldría para inervar órganos que estén en la parte inferior del cuerpo. O quizá esta neurona viva, en lugar de viajar hasta este primer ganglio, pues llega hasta este segundo ganglio. ¿Vale? En cualquier caso, la diferencia es que aquí hemos tenido que meter una serie de ganglios en los que hacen sinapsis la neurona preganglionar con las posganglionar. Que estos son especialmente en el simpático, porque el sistema nervioso autónomo parasimpático tiene los ganglios localizados en el propio órgano o a veces prescinde de los órganos porque esa neurona posganglionar está ya insertada en el propio órgano, como os decía, por ejemplo, en el digestivo. Pero esto del sistema nervioso autónomo lo tenéis espectacularmente explicado en este vídeo que os adjunto. Entonces, lo que aquí he representado es un reflejo, en este caso es un reflejo autónomo porque estoy regulando la función de determinadas vísceras y es un reflejo que se ha activado por una información sensitiva, ¿no? Un estímulo sensitivo que ha activado a neuronas aferentes que han viajado por el sistema nervioso periférico, ¿veis? Voy mezclando las dos clasificaciones hasta llegar al sistema nervioso central, la médula espinal, y ha generado una respuesta que ha viajado de nuevo por el periférico a través de estas neuronas motoras. Y en este caso he usado ganglios ya no solo sensitivos, sino ganglios del sistema nervioso autónomo. Pero ojo, porque estas neuronas motoras también tienen un control encefálico, ¿vale? No solamente los reflejos del autónomo no se controlan solo a nivel de médula. De hecho, los reflejos del autónomo se regulan principalmente por el sistema nervioso central a nivel del encéfalo. Entonces aquí tenemos sobre todo en el tronco, bueno, tenemos el hipotálamo. Esta es una región muy importante en el control del sistema nervioso autónomo, que además ya contiene receptores sensitivos, así que aquí nos tendríamos que nos ahorramos directamente esa división aferente, porque ya forma parte, como digo, de esa división aferente. También tiene ya neuronas de integración que van a generar una respuesta y algunas veces es en forma de liberación de hormonas. Y esto estaría en contacto además con otros centros de integración fundamentales en el sistema nervioso central para la regulación del autónomo, pues están en el tronco del encéfalo, en concreto, pues, por ejemplo, en la protuberancia, pero sobre todo en el bulbo raquídeo. Entonces, eso quiere decir que de aquí ya está saliendo información en forma de esas interneuronas que recorren el sistema nervioso central que va a contactar con estas, en este caso con estas, ¿no? Tendríamos de aquí de nuevo interneuronas, estos serían interneuronas,
en este caso procedente del control somático, aquí procedente pues de hipotálamo, de protuberancias, sobre todo de bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, por ejemplo, están el centro de la respiración, el centro de cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí va a haber interneuronas que son las que van a conectar con las neuronas motoras, que son las que van a inervar pues músculo cardíaco o músculo liso o lo que sea. Todo esto lo estoy aquí representando como que sale en la mitad de la médula, para nada es así. Puede ser a nivel de nervios craneales, pues depende de la localización del órgano. Para eso sí que os recomiendo visualizar un buen atlas de anatomía para ya posicionar los tipos de nervios y ganglios. Para mí lo que es importante a nivel de fisiología, que además estudiamos fisiología muchas personas que no hemos estudiado nunca anatomía, es que sepamos integrar los dos tipos de clasificaciones, la anatómica y la funcional, el tipo de neuronas que hay en ambas y la forma en la que interaccionan esas neuronas, para que todos los estímulos sensitivos generen una respuesta a nivel de órganos efectores de un tipo u otro en función pues eso, de ese estímulo y de ese órgano efector. Creo que con esto tendríamos la base mínima para poder entender estas regulaciones que veremos durante todo el curso de fisiología. Creedme si os digo que tampoco hace falta saber mucha más anatomía para que podamos proseguir con nuestro curso. Si os ha gustado, darle al like, compartir y suscribiros. Muchas gracias, hasta luego.